Bienvenidos todos a esta nueva sesión de los diálogos al café Marcos Escudero, que tiene como objeto poder dialogar sobre temas de interés para la población en las diferentes áreas, sea económica, social, política, de tal manera de que en un espacio abierto y con la participación de expertos podamos tener mejores elementos en el análisis y en nuestras decisiones en temas tan importantes como es el tema del sistema de pensiones y lo que es la labor de la gestora pública. Y bueno, antes de darle la palabra a Alberto, un par de contextualizaciones, ¿no? Yo tuve la suerte de participar del proceso de cambio del sistema de pensiones allá en 1995-96. Llevamos adelante una iniciativa, varias ONGs, y de esa iniciativa nace la AFP Futuro de Bolivia. Dos temitas que seguramente después ya Alberto va a puntualizar. Uno es por qué se invertía tanto en el área estatal en aquella época de los recursos previsionales. No era pues por capricho del gobierno, sino por la necesidad de cerrar la brecha del cambio de sistema, ¿no? Había que financiar el cambio de sistema, y para el Estado constituyó un déficit bastante fuerte, ¿no? de las cuentas públicas. Entonces había que nomás echar mano a los recursos previsionales hasta poder cerrar esa brecha, ¿no? Ese es un puntito importante. Y ahora sí, yo le voy a pedir a Alberto que haga el comentario correspondiente. Alberto, eres profesor universitario de la Universidad Católica, de la San Andrés y de la Andina Simón Bolívar, y coordinador del programa de reforma progresista de la Seguridad Social de la Fundación Frederick Ebert. Adelante, por favor, Alberto. Bien, muchísimas gracias. Lo que señalabas, Raúl, creo que vale la pena, sí, y voy a insistir un poquito porque efectivamente esto es lo que ocurría cuando se inicia el sistema de capitalización individual. O sea, se requería que las AFPs vendan, o diré, compren los títulos valores del Estado en valor de 180 millones. Y los 180 millones era más o menos unos 30, 40 millones menos de lo que el Estado necesitaba para financiar el déficit que le dejaba el traspaso del sistema de reparto al sistema de capitalización individual. Pero también yo creo que hay que tener en cuenta que en ese momento, si las AFPs se lanzaban a querer invertir en la bolsa de valores, pues ¿qué iban a encontrar? No iban a encontrar lo que hubieran querido, y era necesario que todavía la banca dé un gran salto cualitativo en cuanto a sus calificaciones de riesgo respecto a los DPFs que iban a tener que, o los bonos que iban a tener que emitir para que las AFPs puedan comprar. Bueno, esta ha sido un cambio trascendental que da la 1732 frente a lo que existía en pensiones, porque además ha permitido que la banca se vuelva mucho más sólida, porque le exigió que muestre su solidez cuando emita títulos de deuda. Y estos títulos de deuda, al ser clasificados o calificados, exigían a su vez una especie de calificación del banco, lo cual hasta ahora ha permitido dar una señal muy clara del estado financiero y de la solvencia que tiene el banco, y bueno, me imagino también la solidez que ha alcanzado hasta ahora, lo cual creo que vale la pena resaltar. Ahora bien, sin embargo, hay otros elementos que, bueno, Jaime los presenta como si fuese algo muy positivo. Sin embargo, hay que darse cuenta que el aspecto de la edad al disminuir, claro, uno puede pensar, qué bien que ha disminuido la edad. Y uno podría pensar que al disminuir la edad, lo que están haciendo es quitar menos años de aporte. Ahora, en el caso nuestro, lo que ha hecho la edad en realidad es que la gente ahora puede semijubilarse. O sea, a los 58 años puedes jubilarte por la AFP.
Y si tenías tú, y estás trabajando en una institución cuyo financiamiento es del Estado, lo que va a ocurrir es que no puedes financiarte plenamente, sino hasta que dejes de trabajar, y por lo tanto, al dejar de trabajar, pues, y puede ser la edad que sea, en este caso, recién recibirás tu compensación de cotizaciones. Y en ese sentido, Jaime tenía razón al decir, bueno, el Fondo Solidario vino a ayudar en algo. Sí, para aquellos que pueden jubilarse, pero en general, lo que ha creado es un gran grupo de gente que se jubila por las AFPs, pero no por el sistema de reparto, o sea, a través de la compensación de cotizaciones. Y ahí se ha creado un grupo que va a ser eternamente semijubilado. O sea, es un grupo principalmente de clase media que puede continuar trabajando y jubilarse un día después de su muerte. ¿Por qué un día después de la muerte? Porque es el único día que va a recibir todos los beneficios supuestamente, y ya van a ser los derechohabientes, si es que queda alguno, que pueda recibir esa jubilación completa, o que sea lo que corresponde en sus gradaciones de derechohabientes. Entonces, ahí hay un grupo muy grande, yo diría creciente, que aparece como jubilado, aparece entre los 200.000, 206.000 que presentabas, Jaime. Sin embargo, pues el Fondo Solidario a algunos los ha beneficiado y les ha permitido jubilarse, tal vez a los que ganan muy poco, pero hay un grupo de clase media donde no solo están, digamos, profesores universitarios, sino también están maestros, fabriles, que van a buscar su semijubilación y no jubilarse sino un día después de su muerte. Este es un aspecto que a mí me preocupa y que no ha tomado cartas en el asunto la autoridad de pensiones. Y de nuevo, ahí hay que hablar en toda esta situación el rol de la autoridad de pensiones, que nunca se preocupó de impulsar una verdadera competencia entre las AFPs, y que al final, por la forma en que evoluciona la rentabilidad, no hicieron gran cosa para cambiarla, ni las AFPs, bueno, y tampoco la APS. Ahora, la APS pudo haber tomado la iniciativa, pero las AFP ya estaban en una situación cómoda. Más aún, desde el momento en que se volvieron una sola AFP, cuando el Banco Bilbao Vizcaya se compra al Banco Argentaria, ahí se vuelven una sola institución en España, y aquí de pronto las dos AFPs que se suponía deberían competir también se vuelven una sola AFP. Y más aún, incluso gerentes pasan de una a otra AFP, bueno, de una manera totalmente no observada por la autoridad de pensiones, antes llamada superintendencia. Entonces, son aspectos que hasta ahora todavía siguen quedando como elementos que deberían tomarse en cuenta, más aún cuando la APS va a ser la entidad que deba generar elementos para que lo que ahora tenemos como un monopolio estatal pueda efectivamente impulsar acciones que equivalgan a que exista una competencia. Es decir, va a actuar ahora la gestora como un monopolio, digamos, natural, ¿no? Bueno, porque no hay forma de que ingrese una competencia. Ahora, ciertamente, hay cosas que se muestran, y a mí siempre me ha sorprendido cómo es que no se hablaba, por ejemplo, de esto que Jaime mencionó, que es el 0,2285 administrada por la administración de cartera, que cobran las AFPs del fondo acumulado de cada uno. Eso nos quitan anualmente. Pero ni las AFPs iban a hablar eso, por supuesto, pero la que debió mostrar esto es la APS. ¿Para qué? Para darnos cuenta que efectivamente nos cobran las AFPs. Y en este sentido, pues efectivamente podían haber dado más información de lo que ha ocurrido, y si algo falta es información al público de lo que ocurre en el sistema de pensiones
Y yo espero que esto pueda modificarse y podamos tener una verdadera educación de pensiones y también financiera, lo cual no debe ni puede venir por parte de la gestora, porque la gestora lo que va a hacer es cuando daba igual algunas charlas, las AFPs, llevar agua a su molino, o cuando hace hace algún tiempo había alguna publicidad de alguna AFP que la hacía en guaraní. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente en las AFPs estará, qué sé yo, ya afiliada, estará recibiendo beneficios, jubilada, que hable guaraní? Me temo que debe ser una mínima o posiblemente cero fracción. Entonces, no se pueden hacer la burla, ni las AFPs ni la gestora, cuando quieran explicar al público lo que efectivamente ocurre. Y para esto se requieren entes independientes que puedan hacer esta labor. El otro aspecto que me parece también fundamental es hablar de las utilidades. Sí, efectivamente, las utilidades de las AFPs pues han sido muy jugosas y crecientes. Pero bueno, otro aspecto interesante, también han sido crecientes y de la mano, van juntitas. O sea, ¿dónde está la competencia que se suponía exista? ¿Dónde está la APS que debió impulsar esa competencia? No se la ve y brilla por su ausencia en un aspecto más. Entonces, yo pienso que la verdad es que si hay algo que debemos pensar es en lo que fue antes la gestora, antes del 2020, las cifras que mostramos, hasta el 2020, había muchas cifras rojas. Después viene tu gestión, Jaime, bueno, ahí ya tienes cifras azules, o sea, está positivo, pero el asunto está cómo o de dónde vamos a recibir los afiliados, semijubilados, jubilados, a futuro, que esa situación que se tiene ahora de lograr utilidades, pues venga a futuro también. ¿Qué garantías? Difícil dar garantías en esto, pero ¿qué garantías tenemos de que una entidad estatal que no maneja los 25.000 o 23.000 millones de dólares en el bolsillo del gerente, obviamente, están invertidas, y eso hay que entenderlo, pues, ¿qué es lo que va a hacer a futuro? Y luego, otro aspecto, ¿qué se va a hacer con este gran grupo que ciertamente, por sándwich, pues están estancados? No, a ver, con un poquito más de 25 años de vida de las AFPs, no pueden esperar obtener una buena pensión, pero tampoco hay nada que les dé a ellos una respuesta favorable de que puedan jubilarse, pues no ya cuando sigan trabajando porque no les queda otra, sino, qué sé yo, en un momento que requieran ya, pues precisamente de lo que es la jubilación. Y eso, de nuevo, creo que puede estar en una acción mucho más dinámica de parte de la gestora, como también de parte de la APS. Bueno, mi último punto. Creo que en el fondo, creer que la ley 65 es el non plus ultra de las pensiones es un error. La ley 65 tiene que ser modificada, requiere el sistema de pensiones una serie de reformas y pienso yo que es necesario pensar que esas reformas deben llegar y deben fortalecer pues a la gestión ahora única de la empresa estatal de las pensiones. Bueno, esas son mis observaciones y agradezco mucho la atención.